Ok, entonces lo que voy a empezar recordando para todos en general, repito, y para los que están por primera vez quizás en esta reunión, es lo que ocurría en el siglo primero. La humanidad en ese momento básicamente se dividía entre judíos y no judíos, o digas de otra manera, gentiles. Lo que ocurría era que, pues si tú te querías acercar al Dios verdadero, al Dios bíblico, el esquema no daba para otra cosa, sino que tenías que convertirte al judaísmo de esa época y listo. Pero hay que analizar algo, que no había un único judaísmo en el siglo primero. De hecho, nunca lo ha habido. Por eso hay que conocer muy bien ese ángulo de la humanidad. En el siglo primero, como todos sabemos, o sea, lo sabemos, pero a veces no lo dimensionamos. Habían fariseos, habían saduceos, habían esenios, habían celotas, habían inclusive samaritanos y judaísmo helenista. Así que habían 6 corrientes básicas, ¿verdad? Por las que tú podías acercarte al Dios bíblico. Eso era en teoría lo que ocurría. ¿Qué pasa? Pues que la destrucción del templo llega en el año 70, ¿cierto? Y de esas 6 vertientes de judaísmo que existían, que eran variantes y que como todos sabemos se oponían porque, digamos, los fariseos disputaban con los saduceos que eran su polo opuesto. Pero luego había una tercera posición que reñía contra los dos a la vez, que eran los esenios. Entonces tú te podías preguntar en esa época, bueno, ¿y cuál es la verdadera o la más correcta versión de judaísmo a la que yo debería asistir para acercarme realmente al verdadero Dios? Es casi la misma pregunta que se haría cualquiera hoy. Bueno, ¿en qué religión, entre comillas, me meto? ¿O cuál es la verdadera religión, entre comillas? Esa misma pregunta existía en esa época. Lo que pasó es que cuando llega la destrucción del templo, de esas 6 corrientes, ¿verdad? Que eran 3 principales, de las 6 habían 3 que sobresalían. Porque los celotas eran pues unos guerrilleros prácticamente políticos, una causa política, no tenían mucha armazón o arquitectura teológica. Los griegos, los helenistas, pues no tenían ideales como tan compatibles con la ortodoxia del pueblo como tal. Era un estilo de vida más mediterráneo, más para el de afuera, ¿cierto? Entonces, los samaritanos, pues, era un grupo aparte, muy, muy atípico, pero bueno, se cuenta como esa mezcolanza o esa versión de la antigua fe de Israel ahí, para el que quisiera. Entonces quedaban 3, ¿verdad? Esenios, saduceos y fariseos. ¿A cuál entro? Es la pregunta. Habían 3 formas distintas de verlo y radicalmente diferentes. Y todos sabemos las diferencias que están descritas en el Evangelio, ¿verdad? De los esenios no se habla mucho en los evangelios, pero hay que decir que ellos eran los herederos de la tradición sacerdotal original de la línea de Aarón, de lo que se formó cuando fue echado el sacerdocio de la época seleucida y se fueron a las montañas de Qumran. Y fíjense que los manuscritos de Qumran terminaron siendo un gran tesoro para todos nosotros hoy a nivel de escritural, a nivel lingüístico, todo lo demás. Entonces estamos en ese siglo primero, se destruye el templo y con la destrucción del templo y todo el despliegue romano, se acaban básicamente esos 2 partidos, saduceos y esenios, y quedan solo los fariseos. Y los fariseos montan 20 años después de la destrucción del templo lo que se llama el concilio de Yavne, y allí en concreto, en el año 90, 92, o la década del 90 después de Cristo, arranca el judaísmo rabínico. ¿Ah? El judaísmo de los rabinos se empieza a estandarizar lo que es la versión farisea del judaísmo. Ojo, y ese judaísmo farisaico despega y comienza un proceso de transformación y evolución hasta nuestros días. Pero tal ha sido ese proceso de transformación que lo que hay hoy o lo que hoy vemos o podemos imaginar como judaísmo casi no es la sombra de lo que había en el siglo primero. Imagínense ustedes, casi no es ni la sombra de lo que era en el siglo primero.
Y de todas maneras hoy, si tú vas al mercado judío, ¿verdad? Hay facciones distintas. Hay ultraortodoxos, neortodoxos, reformistas, conservadores, reconstruccionistas. Entonces tú dices, bueno, pero ¿a cuál entro entonces? ¿O quién tiene la razón? ¿Verdad? Esta pregunta se le hicieron, por ejemplo, al rabino Noam Yitzhak, que es una de las figuras más representativas, por lo menos en el mundo de Medio Oriente para allá en cuanto a judaísmo, rabino Noam Yitzhak, y él la respuesta que dio fue, bueno, la verdad es que tú lo que tienes que hacer es apegarte a la escritura y a nuestra literatura, así le dijo a la persona. O sea que él no identificó que hubiese una secta en particular, una corriente en particular que fuese la mejor, sino que él dijo, basta suficiente con que te apegues a la Torah y a nuestra tradición. Le dijo él, pues en su mundo, a esa persona. Yo pienso que es una respuesta muy acertada y que podemos aprender de allí para nosotros hoy. Porque listo, esto pasó del lado judío. Ahora, ¿qué pasó del otro lado? Porque, fíjense ustedes que de esos 6 grupos no he mencionado todavía el grupo del judaísmo según Yehoshua, que fue un grupo emergente, ¿cierto? Fíjense que a corte del libro de Hechos de los Apóstoles dice que eran millares los que han creído, dice allí. Y todos son celosos de la Torá. A mí me gustaría compartir con ustedes ese pasaje para recordarlo, porque es un pasaje muy hermoso que a veces como que perdemos de vista, ¿verdad? Vamos a buscarlo, que eso se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles y creo que se los puedo compartir en pantalla para que ustedes lo lean. Vamos a ver, para que ustedes lo puedan leer allí. Eso se encuentra en Hechos 21:20, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden ubicar allá. Voy a ver si les puedo compartir la pantalla para que todos lo leamos aquí rápidamente. Allí dice, ¿verdad? Voy a leer pues una versión cualquiera, que hay varias versiones. Voy a leer pues esta de Reina Valera Gómez, que creo que es no, de 1909, pues que es una de las que suelo recomendar, pero allá hay diferentes versiones para leer. Y ellos, como lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo, ¿no? Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la Torá o celosos de la Torá. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, no había incompatibilidad para estos hermanos judíos del siglo I entre el mensaje del Evangelio y la Torá. No había. Así que es incomprensible cómo hoy la cristiandad en general tiene un mensaje de que la ley está abolida, de que eso es solo para los judíos y ese es el punto que vamos a tratar ahora. Porque de pronto ya hemos empezado a entender que la ley no está abolida por un lado, pero sale otra respuesta muy astuta, ¿verdad? Muy ingeniosa, que es decir, eso es solo para los judíos. No está anulada, listo, pero es para los judíos. Ahora vamos a entender qué pasó. Y por eso es que vamos a hablar un poquito sobre la evolución de lo que es la cristiandad. Ya hablamos de la evolución del el judaísmo, básicamente. Sale del concilio de Yavnes, fariseo solamente, no hay esenios, no hay saduceos, solamente la corriente farisea. Se construye el Talmud entre los siglos tercero y quinto y séptimo, perdón. Luego viene la época medieval y luego pues las diferentes corrientes que hay hoy, ultraortodoxas, reformistas y todo lo demás. Fíjense ustedes, rabinos reformados están casando homosexuales. Y eso es judaísmo aceptado dentro de las corrientes del judaísmo hoy. ¿Me explico? Y ahí nadie dice nada. Tú puedes ser budista, sintoísta, taoísta, sikista y no tienes problema para entrar al judaísmo. Basta que tú digas que eres seguidor de Yehoshua y no te admiten. Dicen que es incompatible. Así que hay una doble moral. Los judíos de Lubavitch, por ejemplo, proclaman que su Rebbe, como le llaman ellos, ese es Mashiach. Y le dicen nuestro Señor Mashiach. Y nadie los trata de heréticos dentro del judaísmo. Y es un hombre. Es un hombre, ¿ah? Sin ningún ataño de divinidad ni nada. Es un hombre.
y le llaman Mashiach, Rey Mashiach. Y ponen carteles gigantescos en Jerusalén y nadie se atreve a decirles nada. No sé si allí el comercio de los diamantes tenga algo que ver, pero me parece una terrible doble moral. ¿Me explico? Bien, entonces, ¿qué pasa del otro lado? Del lado de los creyentes en Mashiach del siglo primero. Acabamos de ver y recordar, por ejemplo, que Pedro, en la primera predicación que fue en el templo, que solo habían judíos, fueron 3.000. Luego Juan, cuando vuelve y habla, ahí más adelante en Hechos, los apóstoles fueron 4.000 más, eran 7.000. La población de Jerusalén se estimaba en ese entonces de 80.000 personas. O sea que allí poco a poco estamos rayando el 10% de la población. Y nada más hablando de judíos, ahora hablemos de cuando ya viene con Hechos 10 la apertura hacia los gentiles y comienzan a ser llamados masivamente. Viene y se produce el concilio en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Cuando se reúnen, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con los gentiles que están llegando? Se pronuncia Dios, se pronuncian los apóstoles y dicen, bueno, empecemos, y es ahí donde viene el primer punto de inflexión, porque la mayoría de los hermanos me he dado cuenta que han leído solamente, no les impongamos más que estas tres cosas necesarias, ¿verdad? Que se abstengan de idolatría, de la inmoralidad sexual y de sangre, que muchos lamentablemente empezaron a entender de otra manera. Sangre allí significa homicidio, no transfusiones, no comer, no se refiere al no comer sangre. Si bien el no comer sangre tiene otra prohibición en la Torá, allí estamos empezando con los puntos críticos y había que enseñarles a que el homicidio o el sacrificio ritual o lo que fuera estaba mal. Eso es más grave, ¿verdad?, que no guardar Shabbat. Eso es más grave que la parte de honrar a padre y madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero qué casualidad que los apóstoles no lo mencionaron allí. ¿Por qué será? ¿Será porque entonces no hay que honrar a padre y madre? ¿O será porque ya no hay que pensar en no robar, por ejemplo? No, no está diciendo eso. Estamos hablando de los puntos críticos, fundamentales. Lo primero que hay que empezar desmontando de un gentil: la idolatría, la inmoralidad sexual y el homicidio. Dice, entonces este es el versículo que no leen, que es el verso 21 que viene a continuación del capítulo 15. Porque, o sea, estas tres cosas necesarias, porque, el por qué no lo leen. Es decir, la razón de por qué nada más aparentemente esas tres cosas no la leen. Y creen que nada más basta con eso y el resto pues vaya por el mundo y haga lo que su conciencia le dicte. No. A continuación dice algo fundamental. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Y resulta que a dónde iba a ir un gentil a congregarse, no habían iglesias gentiles conformadas. ¿De acuerdo? Los gentiles iban invitados por los judíos a las sinagogas a escuchar la Torá, así como hacemos hasta hoy. Cada Shabbat se lee una parashá de Moisés. Y cada Shabbat va a ir aprendiendo mandamientos con calma. Tiene toda la vida para aprender, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y por eso tú no tienes ni que estar sosteniendo, ni conservando, ni con el miedo de que vas a perder la salvación. Pero eso no es argumento, como decía Pablo, ahora vamos y deshagamos para que aumente la gracia, ¿no? Hagamos males para que vengan bienes. No, eso sería infantil, absurdo, no has entendido el mensaje, no tiene nada que ver con eso. Dios te ha dado simplemente, te ha puesto en una carretera distinta, sola para ti un carril, para que tú empieces gateando y termines conduciendo un Audi, ¿me explico? Así, y tienes toda la carretera despejada. Pero no te ha dicho, bueno, aquí te pongo y coge para donde quieras, porque entonces mejor nos hubiera dejado donde estábamos, ¿verdad? ¿Qué dice entonces la Escritura? Que cada Shabbat los gentiles debían ir escuchando a Moisés con calma, progresivamente, y ya irían aprendiendo con el tiempo las demás cosas. Pero ¿cuál era el problema? Que los judaizantes fariseos, porque ahí lo dice el capítulo 15, vamos a leerlo. El capítulo 15 lo dice, el versículo 1 y 2, en Hechos de los Apóstoles, que los que empezaron con el problema y la inquietud
y todo lo demás fueron los fariseos. ¿De acuerdo? Dice, y algunos descendieron de Judá, enseñando a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, no podréis ser salvos. Eso es una herejía, porque están haciendo depender la salvación de una obra humana. Así de simple. Y resulta que pues esa herejía está presente hoy en muchísimas iglesias. Porque entonces dicen, si no te pones la falda de este largo, pues no eres parte de la comunidad y no eres salvo o estás afuera. Si te pones aretes, cuidado, cuidado te pintas, cuidado te pones el cabello de un color, cuidado con esta cuestión, cuidado con la otra. Entonces estamos igual de fariseos, ¿me explico? Igual, porque entonces tratamos de ajustar a las personas en nuestro propio esquema de lo que nosotros consideramos lo correcto y no empezamos en el orden bíblico, ¿verdad? Entonces el orden bíblico tiene un punto de partida y tiene una evolución y hay que ir con calma. Esto no significa ahora irse a identificar con el mundo o tolerar al mundo. Ojo, porque eso es lo que más insisto yo, es eso, cero tolerancia con el mundo. Pero eso es una cosa muy distinta a considerar el camino que viene iniciando una persona nueva dentro de los mandamientos. Entonces hay que tener muy clara esa diferencia. ¿Qué pasó? Vamos a hablar entonces ahora rápidamente de esa evolución histórica de esa primera comunidad de creyentes. ¿Qué pasó, verdad? Bien, todos sabemos que el siglo primero transcurre, los judíos están allí en una especie de liderazgo, los hermanos judíos, creyentes Mashiach. Pero ya cuando empieza, por ejemplo, a distribuirse el mensaje del Evangelio en el mundo mediterráneo, eh, comienza a gestarse, ¿verdad? Una enemistad, una hostilidad contra los judíos en todo el imperio. Tanto así que hacia el año 44 el emperador Claudio decreta la salida de los judíos de Roma y allí comenzó lo que es la primera complicación para el grupo de creyentes. ¿Por qué? Porque entonces muchos de los creyentes en ese momento en Roma quisieron tomar distancia de los judíos porque no les convenía. Y bueno, pero es que si van a pensar que yo soy judío, me van a echar igual. Entonces yo como que mejor me quito esto que tengo aquí que me identifica como judío y lo hago escondidito y a ellos pues que se los lleven. Me pareció súper desleal de parte de esa primera comunidad. Y por eso es que Pablo escribe la carta a los romanos. Dice, oye, ustedes ahora cuidado van a pensar de que Dios desechó a los judíos y que ahora los ha escogido ustedes los gentiles. Curiosamente, y en contra de esa advertencia de Pablo, surge la doctrina del supersesionismo o la teología del reemplazo. Ya el antiguo Israel fue desechado, ahora nosotros somos la iglesia. Ya, terrible. Es que parece que no hubieran leído la Biblia, ¿verdad? Si Pablo está advirtiendo eso, cuidado, van a pensar, no se jacten contra las ramas que están ahí estronchadas, que están medio arrancadas, porque si tú piensas que esas ramas que están ahora mismo estronchadas fueron arrancadas del todo, entonces Dios también a ti te puede arrancar más adelante. Si vamos con esa teoría, ¿no? Con esa hipótesis. Así que mejor quédate callado y no opines nada, ¿verdad? Entonces, ese siglo primero pasa allí en medio de la redacción de los escritos del Evangelio, termina con Yohanan o Juan en el año 90, también ahí paralelo cuando se está formando el concilio de Yavne, está Pablo escribiendo el Apocalipsis, ¿cierto? Y listo, de repente, y esto ya aquí hay que empezar con las pinzas y una gran lupa, ¿no? Porque resulta que si tú vas a la evidencia histórica que te ofrecen por allí, historia, te empiezan diciendo, por ejemplo, que ya un personaje tan temprano, allí seguidito de Juan, ¿cierto? Como es el famoso José, ¿cómo se llama él? Eh, Se me va el nombre ahora. Bueno, ahora me acuerdo. Justino Mártir, ya me acordé. Justino Mártir. Un personaje como Justino Mártir, que es allí temprano del siglo segundo, ¿cierto? Que se considera que era discípulo de un discípulo de Juan, ¿cierto? Entonces, tú dices, wow, pero es increíble.
¿cierto? ¿Cómo es que un personaje como este, ya, viene a tener un discurso tan distinto y tan desconectado? Voy a permitirme compartirles una pequeña lectura, pues tomada de la Wikipedia. Muchos la critican, pero esto es algo que de dominio público, así que no vamos a cuestionar que la profundidad o que la fuente que el otro. Mire, dice, discurso eucarístico, el día que se llama Día del Sol, y un momentico, aquí pasó algo. Si todos acabamos de leer ahorita, que es al menos 50 años antes, porque él nace en el año 100, aquí está biografía, nació en el año 100 después de Cristo, en la ciudad Flavia de Neápolis, ¿verdad? Que es Nablus, allá en Israel, el pueblo de Nablus, lo han mencionado mucho. Afirma ser samaritano, era pagana, ¿verdad? De habla griega, imagínense ustedes, ¿de acuerdo? Y él entonces se consideró, digamos que era uno de los primeros representantes, ¿verdad? De los discípulos después de Juan, porque nace allí en el 100, o sea que él básicamente se suponía que debía haber tenido muy fresco, digamos, el discurso, el mensaje del Evangelio. Y miren lo que sale diciendo supuestamente, ¿verdad? Esto es lo que la cronología cristiana católica muestra al mundo. Dice, el día que se llama el sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen la memoria de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. ¿Qué pasa? Que hay que estar listos y armados, porque pues cualquiera de católico bien informado, cualquier persona así como tan, digámoslo, renuente a lo que nosotros estamos hoy anunciando, viene y se basa en esta aparente evidencia eh, literaria o lo que sea, ¿cierto? Porque él está allí viviendo, repito, en el siglo segundo, allí pegadito, pegadito, pero es supremamente extraño que salga con este discurso. ¿De acuerdo? Miren, cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo responde. Ah, mira lo que dice aquí la segunda parte. Luego se lleva al que preside el pan y una copa de vino y agua mezclado, o sea, es una misa. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el Hijo y el Espíritu Santo y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando el que preside ha hecho acción de gracias y el pueblo ha respondido amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes el pan y el vino eucaristizados. Entonces, fuente, San Justino, ya con el San por delante, carta a Antonio Pío, emperador, año 155. Imagínense ustedes. Y esto es algo de lo que muchos echan mano y dicen, mira, que ya en el siglo segundo, en el año 155, ya se hacía la misa. Eso es absolutamente falso. Y vamos a empezar a demostrar por qué. Y resulta que aquí les preparé un extracto, voy a dejar a compartirles otra pantalla y vamos a empezar a demostrar por qué eso es falso, ¿verdad? O por qué por lo menos es controversiable y no se puede tomar como tan afirmativamente. ¿Cuál es la razón? Aquí vamos a empezar entonces a leer un poquito, porque todos sabemos, ¿verdad?, que el catolicismo le llama a eso, o la Santa Cena, como el reemplazo de Pascua, ¿verdad? De Pesaj. Pero vamos a ver entonces cuál es la respuesta que debemos tener nosotros allí para eso. ¿Por qué eso no puede ser así ni podía? Es que la lógica lo dice. Juan judío, todos para atrás judíos y de repente 50 años después celebrando misa. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Pues eso no fue así. Ahora van a ver. Aquí tenemos, hay que leer un poquito de historia, ¿no? Yo antes ni leía sobre esto, pero dada toda la experiencia que he tenido siendo profesor en eTeacher y he tenido, pues, católicos muy bien informados, muy bien documentados, etcétera, pues me obligó a rebuscar y estudiar todo esto. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes, aquí empezamos a desmentir esa afirmación o esa supuesta carta. ¿Por qué eso no era por lo menos una costumbre establecida en todos los hermanos? Mire lo que dice Primer Concilio de Nicea.
entre el 20 de mayo y 19 de junio del año 325. Voy a ponerlo allí resaltado. Es un primer concilio a principios del siglo cuarto. Y miren lo que concluye, una de las primeras cosas que hay que resaltar aquí es: también os enviamos las buenas nuevas del arreglo concerniente a Pesaj. Ojo. O sea que hasta el siglo cuarto habían facciones. Así como habíamos dicho que habían fariseos, saduceos, esenios, samaritanos, celotas, helenistas. Bueno, en la cristiandad de ese momento, ¿verdad? Había una pluralidad de prácticas y no estaba nada todavía establecido. Es por eso que apenas, repito, apenas hasta principios del siglo cuarto, apenas se hace el primer concilio denominado ecuménico, en el sentido de que era todo el mundo habitado, no eran diferentes religiones, sino es porque el concepto ha cambiado, ¿no? Hoy ecuménico es otra cosa distinta a lo que era en aquella época. Aquí ecuménico es del mundo habitado, de todos los, pues llamados así cristianos, del mundo habitado reunidos. Y fíjense ustedes, una de las cosas que empezaron a definir fue sobre Pascua. Y mire lo que dice: en respuesta a vuestras oraciones, esta pregunta también ha sido resuelta. Todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía, dice, todos los hermanos del Oriente que han seguido hasta ahora la práctica judía. Esto es impresionante. Estamos hablando del siglo cuarto, repito, 325, primer concilio de Nicea. Y hasta esa época, contrario a lo que tratan de decir con Justino Mártir, que ya en el 155 se hacía la misa, para que ustedes aprendan, ¿no? Aquí podemos demostrar históricamente que hasta el siglo cuarto, a principios del siglo cuarto, habían hermanos celebrando la práctica judía. Miren cómo le llaman, la práctica judía. ¿Ya? Ahora aquí viene el punto de inflexión. Es en el año 325 entonces cuando se concluye que ellos se comprometen desde ahora a la costumbre de los romanos. ¿De acuerdo? Y de vosotros mismos y de todos los que en antigüedad hemos celebrado la Pascua con vosotros, fíjense ustedes, pero que al modo romano. Entonces allá hay que rebuscar más en la historia. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cuál es el rito romano? Ah, es que ahí sí hay la figurita del sol en la hostia y por eso los rayos y todo lo demás, ¿verdad? Ahí arranca el rito romano, que es otra cosa, ¿cierto? Entonces no se puede aseverar categóricamente que ya en el año 155 todos los cristianos celebraban la misa. No, porque hasta el 325 todavía los hermanos de Oriente, fíjense qué peculiaridad, ¿no? Qué casualidad. Los hermanos de Oriente celebraban el rito judío. Piensa usted, ¿ah? Increíble. Sin embargo, ese primer concilio de Nicea trajo más problemas que soluciones, ¿verdad? Y surgieron ahora ya respecto no tanto de las prácticas, sino a nivel teológico. Básicamente, de ahí en adelante, en el año 327, se proclama que el domingo reemplaza al Shabbat. ¿Ya? O sea que vuelvo y repito, hasta el siglo cuarto, inicio del siglo cuarto, los hermanos creyentes, por lo menos del Oriente, observaban Shabbat. Y es cuando se dice Oriente, incluye la iglesia armenia, la iglesia siria, la iglesia de Jerusalén, la iglesia copta y la iglesia etíope. Y fíjense ustedes, toda esa rama seguía observando Shabbat y no todos eran judíos. No todos eran judíos. Los judíos iban a ser un pequeño puñado allí, de todo ese grupo. Pero esto tiene de fondo, implicaciones políticas, porque acuérdense que ya se venía gestando poco a poco lo que se denominaba la división del Imperio Romano, en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente, ¿verdad? Eso ocurre y tiene razones, digamos, políticas que van a influir luego en las decisiones que se fueran a tomar. De hecho, ahorita vamos a seguir leyendo ahora sobre los concilios y vamos a ver que en el último concilio que hubo de Calcedonia, el 451, donde se deciden otras cosas allí importantes, es allí donde un emperador, creo que es Teodosio,
influye políticamente en las decisiones del papado de Roma y es lo que termina de separar radicalmente a la iglesia cristiana oriental de la occidental. Vamos a seguir leyendo sobre los concilios y qué se decidió en cada uno de ellos. Dice, el primer concilio de Constantinopla se celebró en mayo y julio del 381, o sea, unos 60 años después. Está considerado el segundo concilio ecuménico en el sentido de la cristiandad, no de mezclar religiones, por la Iglesia Católica y la Ortodoxa, ¿verdad? Allí simplemente pues se ajustan o se empiezan a defender las tesis en favor de María, en favor de la Trinidad, primeramente, ¿no? Algunas cosas que no quedaron definidas tampoco allí. Luego viene el concilio de Éfesos, ¿verdad? En el 431. Es considerado por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta como el tercer concilio ecuménico. Y este me parece fundamental. El concilio de Calcedonia. Fue el concilio ecuménico del 451, fíjense ustedes, ¿verdad? Entonces, el cuarto de los 7 concilios ecuménicos de la cristiandad antigua y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como, ojo, infalibles por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Griega. Rechazó la doctrina del monofisismo, y esto hay que hablarlo porque es fundamental, es importante conocerlo. Defendida por Eutiquio y estableció el credo de Calcedonia que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Imagínense ustedes, esto más occidental no puede ser, ¿ya? Pero aquí hay dos palabras clave. Infalible, decretado por la Iglesia Católica, quiere decir que ahí en adelante todo lo demás se llamaba herejía y que no había error, que ya no iban a hacer pues más reformas a lo que ya habían acordado, y por eso para mí es el más importante de todos esos concilios, porque se marcó una postura inflexible. Ya lo que vino adelante, los otros concilios que vinieron, simplemente pues hicieron cuestiones propias del occidente. Pero es en este año 451, repito, a mediados del siglo V, en plena crisis del Imperio Romano, ¿verdad? Cuando se rompe la unidad entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. ¿Y por qué esta palabra es clave, monofisismo? Porque el monofisismo significa que estos hermanos de esta época del siglo V entendían que Yehoshua era solamente divino, ¿verdad? Hay unas ligeras diferencias con lo que hoy nosotros, o por lo menos yo, estoy defendiendo, pero es muy afín a esto y me pareció impresionante, porque los hermanos de las iglesias etíope, copta, siria, armenia y de ortodoxa cristiana que está en Israel, mantienen la doctrina del monofisismo. ¿Qué es monofisismo? Hombre, prevalece y es solamente divino, Yehoshua. Ellos luego hacen creo, pues en mi opinión, un error en cuanto a la argumentación, porque ellos dicen, bueno, nació con una parte humana, pero era divino, y la parte divina absorbió la parte humana, pero él es solamente divino ahora. Entonces, me parece pues que hubo algún detalle en la argumentación, pero la conclusión es que cuando él estuvo aquí fue solamente divino, fíjense ustedes. Y eso hizo que en este concilio de Calcedonia y por conveniencia imperial, Roma los declarara herejes a ellos. Pero a ver, ¿con qué criterio? Ah, porque son los romanos, ¿verdad? Solamente por eso. Entonces, ¿qué hicieron esta rama oriental? Declaró hereje a Roma. Y de ahí hasta el día de hoy están así, irreconciliables. ¿Me explico? Entonces es curioso que luego viene la Reforma Protestante. Bueno, estamos en el año 500, ¿ah? O 451, siglo V. Bien, entonces se acaba el Imperio Romano, se divide el Imperio Oriente de Occidente, luego viene el Imperio Musulmán, ¿cierto? Luego vienen las Cruzadas, que es el intento de Roma de recuperar los territorios de Oriente, de la Tierra Santa. Luego, pues ya estamos en plena Edad Media allí, ¿verdad? Y se acaba el Islam, el dominio del Islam, pues, como imperio, y comienza a propagarse sigilosamente la cristiandad romana, repito, occidental,
Ya nada que ver con Oriente, nada, o sea, totalmente divorciado. No hubo más concilios con los de Oriente, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí llegó eso. Entonces, la visión de muchos hoy es parcial, es corta, porque entonces ven la cristiandad según la versión romana. Es como yo ver hoy el judaísmo según la versión farisea solamente. Ah, pero es que cuando tú ves todas las versiones del judaísmo que había antes, espérate un momento, por qué esto fue declarado así como hereje o por qué esto no? ¿Con razón de qué? ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Como lo dije al principio, la respuesta nuestra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hombre, hay que volver a la escritura, hay que volver a las fuentes, a lo que está escrito, porque podemos darnos cuenta, conforme pasó el tiempo, hubo concilios, se negociaron cosas, se hicieron conclusiones humanas por encima de lo que estaba escrito o sin importar lo que estaba escrito. Fíjense ustedes, en 200 años cambió radicalmente el mensaje del Evangelio. Ya no se guardaba Shabbat sino domingo, ya se dejó de hacer el Seder de Pesach para hacer una misa, ¿verdad? Y, o Santa Cena. Y se dejó de creer que Yehoshua fuese solamente divino para empezar a considerar que era mitad humano, mitad Dios, como los héroes de la mitología griega. Y más adelante agrega entonces la proclamación de la Trinidad, que ocurre todavía más tarde. ¿Ya? Muchos allí en este periodo de 200 años no consideraban que el Espíritu Santo fuera una persona, ni mucho menos algo así como distinto, o una tercero ahí haciendo terna. Muchos no lo creían. Pero ves tú a decir hoy que no crees que el Espíritu Santo sea una persona, te echan de cualquier iglesia, ¿o no? No, no, eso es sana doctrina, pero ¿quién te dijo a ti que eso es sana doctrina? Por Dios. Eso es un concilio humano, es chocante. Ve y lee un poco la historia, ¿verdad? ¿De dónde vas a sacar que eso es sana doctrina? ¿Quién te dijo eso? ¿Cierto? Entonces los del año 300 antes de los concilios, entonces eran herejes, pues. ¿Ya? O los del año 200, todos los creyentes que hubo desde la muerte de Juan hasta antes del primer concilio de Nicea, entonces ellos qué? Y los hermanos de Oriente que no creen eso, entonces qué? ¿Verdad? ¿Quién te ha dicho que eso es sana doctrina? Y eso créanme que es uno de los puntos más radicales que hoy unen o conectan a todas las denominaciones cristianas. Te preguntan si ¿eres trinitario? ¿Eso qué importa? ¿Me explico? ¿Y eso qué tiene que ver? Yo soy creyente. Y vamos a la escritura y vamos a identificarnos. Y luego hablamos de eso, ¿verdad? Fíjense ustedes, importante. Hemos visto, hemos estado viendo, y ya no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos a tratar de llevar el barco hasta el final, hasta donde quiero. Fíjense ustedes, el mensaje entonces, como la clase anterior, o la sesión anterior fue, hombre, hay que ir a la fuente, hay que ir a los escritos, ¿verdad? Profundizar hasta la roca, que es Dios y su palabra, y empezar allí, y estudiar y revisar todas las cosas. ¿Qué pasa? Que viene la Edad Media, pasan todavía, después de las cruzadas, casi 300 años más, 400 años, y entonces luego es que viene a aparecer la Reforma Protestante. Y la Reforma no fue sino un reproche al catolicismo sin la intención de formar una nueva iglesia como tal. Solamente que Lutero ahí de rabioso clavó sus tesis y todo lo demás, una protesta. Y luego de ahí arranca un movimiento y todo, y eso también movido por causas políticas y económicas. Porque acuérdense que Roma tenía un control sobre las bulas, todo lo demás, y pues la gente se quiso liberar de todos esos yugos. Viene también por el otro lado luego la iglesia anglicana, porque el otro quería casarse y el papa no se lo permitía. Bueno, listo, me separo y formo mi propia iglesia. Entonces salen anglicanos por un lado, salen los luteranos, luego sale todo el tema de los bautistas, anabautistas, salen los presbiterianos y toda una rama casi que interminable de denominaciones cristianas, ¿verdad? Entonces, de esta rama, digamos, los estudiosos, porque así lo dicen y sin ofender, ¿no? Y luego viene por el otro lado la rama de los no estudiosos, que entonces se dedicaron fue a la parte de los dones, todo lo que es el mundo evangélico, ¿verdad? Entonces, aquí digamos, hoy dos vertientes de cristiandad. Los bautistas, presbiterianos, todo lo demás adventistas que salieron, ¿verdad?
que estudian mucho, que leen mucho, y los otros que de pronto pues no se interesaron mucho en eso, sino en las experiencias espirituales y todo lo demás. Y qué curioso que entonces hoy lo más reconciliable que puede haber, por ejemplo, un evangélico pentecostal y un presbiteriano. Estos últimos niegan los dones, niegan toda esa cosa, y esto porque los proclaman. Entonces, si alguien viene hoy, bueno, me quiero acercar a Dios, ¿a cuál de los dos voy? ¿Verdad? Son radicalmente opuestos. Eso es lo más distinto que puede haber. Pero ¿por qué tanta distinción? Porque se ha venido siguiendo, primero de todo, la visión occidental del cristianismo, heredado de Roma. Entonces, ¿qué tienen en común todos ellos, evangélicos y presbiterianos? El domingo, la Santa Cena, ¿verdad? No estudiar la Torá, una teología basada pues en interpretaciones humanas, en tradiciones. Unos se identifican como calvinistas, otros como arrianos, o no sé si eso exista todavía, en fin. Hay basado, no, yo soy calvinista, ¿verdad? No, yo soy de la escritura. ¿Cómo así que calvinista? ¿Eso qué es? Yo nunca he leído un solo libro de Calvino, jamás en la vida. Una vez yo iba a ser profesor en un instituto presbiteriano y pues yo pues quería tener un certificado de estudios o algo así, hice como un intercambio, ¿no? Entonces yo daba las clases de hebreo y ellos me daban su curso ahí de teología, programa ahí no me acuerdo, y entonces me regalan 2 tomos así gigantes de las instituciones de Calvino y dije, no, no, lo siento, yo no voy a leer eso jamás en la vida, ¿verdad? Tome su libro y yo mejor doy mi clase y ustedes me la pagan y ya, ¿verdad? No, es que no me cabe en la cabeza, ¿cierto? ¿Cómo hoy alguien se puede identificar como calvinista y otro? Pero ¿cuál? Tiene que ser bíblico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy muchos hermanos, muchos líderes, pastores, etcétera, se nota que no saben o no han leído o no se acuerdan, no sé, o están respetando más una institución que a la propia escritura. Repito, es evidente que en el siglo IV todavía se hacía Pesaj al modo judío en muchísimos lugares de Oriente. Hasta el siglo V todavía se creía en la naturaleza solamente divina del Mesías y no humana, divina o heroica, ¿verdad? Y hasta el siglo VI nadie tenía claro el tema de la Trinidad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Hoy nosotros, ¿qué somos entonces? Yo siempre lo he dicho, nosotros, o yo por lo menos me considero pueblo del libro. Yo a veces no digo que soy ni mesiánico, porque la gente se confunde a veces, entonces cree que es judío mesiánico. No, no, no. Hay una diferencia. Una cosa es ser judío mesiánico y otra es ser mesiánico, ¿verdad? Judío mesiánico te está diciendo es que tú entras a respetar leyes propiamente judías. Ojo, importante eso. Si tú dices que eres judío mesiánico, estás diciendo que te estás sujetando, sometiendo a las leyes que son exclusivamente judías y que van más allá de lo que la Biblia dice. Eso por un lado. En cambio, si dices mesiánico solamente, hombre, yo me identifico con el Mesías. Así como llamaron cristianos allá en Antioquía, bueno, cristianos en griego, mesiánico en hebreo o derivado del hebreo, ¿no? ¿Cierto? Hasta allí, seguidor del Mesías, del judaísmo o de la fe de Israel según el Mesías. Entonces, por eso les hago pues esa pequeña distinción, porque a veces al principio muchos no se ubican, no soy judío mesiánico, no, no. Eso tiene un detalle que tienes que revisar, porque estás diciendo que vas a enseñar o a someterte a las leyes judías. ¿Que tiene eso algo de malo? Hombre, que no, pero no es del todo bíblico. Entonces, que no sea bíblico, no vamos a decir que es malo, porque Pablo dijo, hombre, yo no he atentado contra las tradiciones de los padres, ni siquiera contra las tradiciones, y eso lo podemos verificar en Hechos de los Apóstoles. Pero entonces Pablo decía, ojo, una cosa es que yo no atente contra las tradiciones y vaya a abolirlas y todo, y otra cosa es que el mensaje del Evangelio dice que cuando tú vengas con tu judaísmo ortodoxo rabínico a una reunión con un gentil, tú tienes que quitarte la chaqueta judía y quedarte con el vestido bíblico solamente. ¿Ok? Así que yo no estoy atentando. Tú puedes, como dice en Romanos 15, ¿verdad? Tienes tú tu fidelidad, tenla para contigo, pero no seas tropiezo al otro. ¿Cierto?
Y eso es lo que muchos ha pasado. Yo me imagino que un pastor evangélico no se puede reunir con un grupo de personas donde haya mujeres con faldas o pantalones, ¿verdad? Porque le va a parecer que eso no son creyentes o no son santos. Algo así, ¿verdad? Y la escritura no habla de esas cosas, de esos detalles. ¿Y qué pasa? Y yo lo he dicho varias veces, que el problema con el tiempo que ha pasado, acuérdense que la reforma hasta hoy ya van 500 años, y en 500 años han pasado más cosas todavía de las que ya habían pasado en los anteriores 1000 años, ¿ya? Antes de la reforma. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que cada quien o cada denominación o cada grupo, cada facción, se ha ido haciendo su propio criterio de lo que es santidad. Y el problema es que cuando tú comparas esos criterios de santidad con lo que la Biblia demanda, casi que no encajan. Si acaso un 10, 5%, nada más. Pero lo que se considera hoy santidad, si tú vas a Levítico 19, sed santo porque yo soy santo, ¿qué encuentra? Mis días de Shabbat guardará. Entonces ya el 100% de la cristiandad no es santa. ¿Me explico? Porque Shabbat es parte de la santidad. Sed santos, mis días de Shabbat guardarás. ¿Quién guarda Shabbat? Ah, por ahí un poco lo del grupo de los hermanos adventistas. Bueno, y ellos a su manera. Entonces queda el 99%. Y nosotros, 98%. Entonces, digamos así en cifras, el 98% de la cristiandad no es santa, en ese sentido, ojo, en ese aspecto, porque la santidad debe verse como un diamante que se está puliendo. Y muchos hermanos son santos en muchas cosas, pero no han terminado de aprender la santidad en otras tantas. ¿Me explico? Sí, bueno, vamos a decir ahora, así como tan generalmente, no quiero como corregir o precisar esa parte. No son santos en ese aspecto. Otro aspecto, la comida. ¿Quiénes observamos la dieta bíblica? Que es santidad, dice, para que sea santo porque yo soy santo, dice al final de Levítico 11. Los hermanos que adventistas, pues que tienden mucho por el vegetarianismo, y nosotros que simplemente observamos lo que dice Dios allí. Pero el 98%, una vez más, pierde el examen en ese sentido si tenemos presente de que ese mandamiento hay que respetarlo. ¿Me explico? Pero muchos dicen, no, que eso es solo para los judíos. Es que ahí no dice que sea para los judíos en ninguna parte. En el monte Sinaí Moisés dijo algo fundamental. Esto que estoy hablando hoy está con ustedes y con los que no están aquí con nosotros hoy. Y acordémonos de que no solamente estaban las 12 tribus en el monte Sinaí. Una gran multitud y mezcolanza de pueblos habían salido con ellos de Egipto. Y todos estuvieron en el monte Sinaí. Y no es en vano que hasta el mismo Talmud señala que Dios habló en 70 lenguas la Torá en el monte Sinaí. Porque había gente de todas las naciones bajo el cielo y están representados siempre para el judaísmo, la mente judía, en 70 naciones que salen de Génesis 10, ¿verdad? Ahí están las 70 naciones. Entonces Dios habla la Torah en todas las lenguas de esos pueblos porque la Torah era para todos. Y inclusive en la parashá anterior leíamos, había un ritual sobre las cenizas de la vaca roja y todo lo demás. Y dice, este mismo procedimiento será para el nativo de Israel como para el extranjero. No hay distinción. Si tú no eras de las 12 tribus, igual tenías que hacerlo. Estabas obligado. No podías saltártelo. ¿Te das cuenta? Y si te pones a revisar con más detalle, te vas a ir dando cuenta que nunca hubo distinción. No, que esto es para los judíos, no. Entonces hay que refinar un poco y saber distinguir cuándo una práctica es netamente judía y cuándo es bíblica. Lo que es bíblico es de obligatorio cumplimiento por todos los que nos consideramos creyentes. Lo que es netamente judío no es necesario, no es obligatorio. Ustedes, por ejemplo, nunca me han visto a mí enseñando sobre las velas del Shabbat y el pan del Shabbat y todo, que eso es bonito, y yo no voy a decir, no, eso es malo, no lo hagan. No, el que la tiene la libertad y lo quiere hacer, lo puede hacer, pero no estás obligado. Ni nadie te va a decir, ay, tú no guardas Shabbat. ¿Quién ha dicho que el Shabbat es encender las velas y el pan y todo eso? El Shabbat es el día del Señor. Como yo le dije a un grupo de personas hace poco, mira, es que si yo me pusiera a considerar un poco el horizonte más amplio de las cosas,
y yo dijera, ojo, es una hipótesis nada más, y yo dijera, bueno, listo hermano, tú has cambiado el domingo, el Shabbat por el domingo. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿será que tú ves el domingo como nosotros vemos el Shabbat? ¿O es que tú consideras que vas a la iglesia y el resto del día te vas a pasear, te vas para playa, te vas a divertir, te vas al cine? Todo? ¿Tú qué haces en tu domingo? ¿Tú lo santificas realmente como el día del Señor, tal como nosotros hacemos con el Shabbat? Porque ojalá tú lo hicieras. Sería algo todavía, no sé, allá lejanamente, utópicamente, quizás respetable en ese sentido, ¿verdad? Hombre, el ser humano respeta el domingo, lo observa ortodoxamente. Pero qué va, hermanos, y no nos echemos mentiras. La gente a veces entiende, por ejemplo, sea Shabbat o sea domingo, la gente cree que Shabbat o domingo es ir a la iglesia o ir a la congregación. Y todavía ni siquiera tienen claro que es todo el día, que no es para hacer lo que a ti te dé la gana, o ir a divertirte, o complacerte, o echarte ahí a deleitarte en cualquier cosa, ¿verdad? Es el día completo del Señor. El día no es ir solo a la congregación. Es todo el día. A veces a mí me han preguntado personas que, ay, ¿será que yo puedo ir a un baile ahora en la tarde? Pues, ¿cómo se te ocurre? Es Shabbat. No, que quiero ir a un concierto. Es Shabbat, no se puede. Pero ni siquiera ese carácter solemne se mantiene ya ni siquiera en el domingo. No sé antes cómo habrá sido la observancia del domingo, no lo sé, porque, ¿verdad? No sé si lo guardaron siempre con la reverencia con que nosotros hoy guardamos Shabbat, pero es inquietante eso, ¿verdad? Y hay que tenerlo presente. Shabbat es el día, no es el hecho de ir a la congregación en un día de Shabbat. Es todo el día, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, ¿verdad? Eso es lo que es Shabbat. Fíjense ustedes, todo el día y en ese día estamos conectados con el Señor, como lo dije hace poco, entramos en otra dimensión, ¿verdad? Entramos en otro ambiente totalmente distinto en ese día con el Señor, ¿verdad? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, hoy hemos visto esto y quiero, pues, precisamente completar con lo que había comentado con el hermano José Chu, el concepto de la fe. Entonces, eso es otro asunto que tenemos de una manera concebida distinta, ¿verdad? En Hebreos 11.1, leído correctamente, dice, es pues la fidelidad, la instancia última, la hipóstasis. La hipóstasis. Hipostasis significa hipo de abajo, stasis, estancia. Por eso algunos traducen substancia, o sea, lo que está en el fondo. Haz de cuenta que es como que tú preparas un café y espera que el cieno, ¿verdad? Se siente para tú luego tomarte el líquido, ¿verdad? Pero abajo se queda el asiento, como le dice uno. Bueno, es pues la fidelidad, el asiento de lo que está esperado, de lo que está esperado. Es la demostración de las cosas que no vemos. ¿Quién es la fidelidad entonces? Es Dios. Eso lo dice Deuteronomio. Dios es la fidelidad y en Él no hay torceduras. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? En Él no hay sombra de variación. Por eso un sinónimo de fidelidad es la inmutabilidad, la capacidad de no cambiar, de no variar. Fíjense ustedes. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? Que el mundo cristiano concibe que la fe es como tener una cantidad de pensamientos positivos de que las cosas van a ocurrir. O de alguna manera a veces tratan de forzar a que Dios haga lo que a ti te parece que dice. Porque la gente dice, esta palabra es para mí, yo me apropio de ella. Y Dios tiene que cumplir. Y he escuchado a más de un predicador que dice, y si Dios sanó o ayudó a la viuda, a ti también te tiene que ayudar. ¿Quién ha dicho eso? ¿De dónde saca eso? Que Dios lo puede hacer es diferente, pero no está obligado. No es que así como, entonces usamos muchísimo, se usan muchas comparaciones, y es que así como tal cosa, entonces a ti también, y así como tal cosa, y a ti también. Ojo, está mal enseñado, que Dios es fiel, ¿verdad? Y ha prometido que no nos va a abandonar y todo. Y otra cosa es que
creamos o tratemos de obligar a Dios a que actúe de la misma manera como actuó con aquellos. Porque Dios sabe que tenemos necesidad y sabe cómo va a hacer sus cosas. Él es juez justo, ¿verdad? Pero este concepto de fe que se ha metido mucho últimamente entre los hermanos, es la que te hace apretar los ojos, ¿verdad? En sentido de que tienes que pedir más y más y más. Ten más fe, ten más fe. Y la gente a veces se pregunta, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a tener fe? ¿Cuál es el nivel? Dime, no sé. ¿Dónde está como el metro para saber si ya estoy cerca o no? ¿Verdad? Pero es muy fácil decir ten fe. Pues no, nosotros no decimos ten fe. Ni siquiera existe el verbo tener en hebreo. No sé cómo pensarían predicarle a un judío con ese tipo de conceptos, ¿no? Ten fe. Y yo como judío, bueno, ¿y eso cómo lo tengo? Es que no existe el verbo tener en hebreo. No existe. En hebreo decimos está para mí, está disponible para mí. O sea que de parte ya no es tuya, está disponible para ti. Yesh li. Pero ni siquiera se puede decir así. ¿Qué decimos nosotros? Sé fiel, permanece fiel, exhibe fidelidad. Y eso te conecta automáticamente con Dios directamente, porque Dios es la fidelidad. Su palabra es verdad, es fiel, no cambia. Ni una yud, ni un kots de la Torah va a pasar hasta que todo exista. No dice hasta que todo se cumpla, como si Dios fuera tachando, ya cumplí, o tacho, ya cumplí, tacho, porque esa es la concepción que la gente tiene. Cumplir es como ir tachando cosas, ¿verdad? Eso es una figura muy mal, pésimamente planteada. El texto griego dice hasta que todo exista. O sea que en lugar de ir tachando, Dios va sumando bloques. ¿Me explico? Va sumando bloques, no va tachando una lista. Porque la gente, ay, que Jesús cumplió la ley. O sea que la tachó. No, en griego dice que vino a llenarla, a llevarla al nivel que Dios del principio había concebido. Solo que por nuestra carnalidad y porque Dios lo había dispuesto de enviar a Mashiach en un cierto tiempo y luego enviar su Ruach HaKodesh, ¿verdad? Era que la Torah iba a alcanzar ese nivel que ahora tiene. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Ahora, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que estamos en Yehoshua Mashiach, los que no andamos según la carne, sino según el Ruach, ¿verdad? ¿Para qué? Dice, porque la ley era débil a causa de nuestra carne, ¿verdad? Pero ahora ha recibido el empuje que necesitaba para que la justicia de la Torah se cumpla en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Ruach. ¿Qué es andar en el Espíritu entonces o andar en el Ruach? Es andar en los mandamientos, es andar en la justicia que Dios describió en la Torah. No es andar en un estado como de éxtasis o de trance o de ayuno o de meditación profunda. Güey. Andar en el espíritu como si fueras caminando en el aire o en nubes de algodón, no lo sé. Es andar en los mandamientos prácticos, a ver qué es lo que hay, ¿verdad? Enseguida con la escritura. Vamos a la escritura. Entonces, hermanos, no, creo que no sé si me pueda extender ya más. El asunto es que, pues, he querido compartir esto con ustedes. Espero que esta revisión histórica, no tan detallada como quizás deba ser, pero nos haya abierto los ojos respecto a lo que hemos venido considerando como sana doctrina, como que esto es lo correcto, como que esto es la santidad, porque la escritura nos tiene un mensaje que trasciende y deja botado muchas de esas cosas que hemos venido defendiendo a veces y que es la que ha producido tantas rupturas y tantas diferencias, denominaciones, particularidades, apellidos en denominaciones. Y en última se ha olvidado lo más importante de la Torah, como dice Pablo en Gálatas. Aquí lo importante es que tú seas nueva creación y que lo demuestres. ¿Ya? Dices que eres nueva creación, demuéstralo. Ahí está la obediencia a los mandamientos y eso es lo que va a contar. Hay aspectos teológicos que nunca vamos a terminar todavía de entender o comprender. Pero aquí lo importante, vamos a la práctica. Y ahí tiene vigencia lo que decía Rabán Shimon ben Gamaliel, que debió haber conocido el apóstol Pablo y era el hijo del rabino Gamaliel, y decía, lo importante en últimas no es la palabra, sino la obra. ¿Ya? Lo ikar hadavar el se decía en hebreo, ¿verdad? Aquí lo importante no es tanto lo que digas, es lo que hagas. ¿Ya? Lo que hagas.
Vamos a lo concreto, vamos a la práctica. Y de ahí luego nos entendemos lo demás. Pero a veces, con este concepto de que la ley está anulada, que eso es para los judíos, yo no soy judío, tenemos la tendencia a distanciarnos y a no estudiar, ¿ya? A no prepararnos. Justamente anoche acabo de colgar el vídeo en mi canal de YouTube y anoche precisamente el tema era que hay que estar preparados como un jugador de fútbol. Oye, un jugador de fútbol, aunque esté en la banca, tiene su preparación física perfecta, adecuada y apropiada para el momento en que lo requieras, ¿ya? Y puede que a veces a muchos no los llamen a jugar, o quizás de vez en cuando, pero estás listo, ¿ya? Terrible es, o sea, ¿y cuántos jugadores en el mundo, díganme ustedes, no quisieran siquiera estar en la banca? Siquiera, allí, como para salir por lo menos en la nómina, ¿cierto? O tener la oportunidad de mostrarse al mundo y ver el talento o lo que sea. ¿Cuántos no quisieran estar allí? ¿Verdad? Y los que están se preparan y no se dejan bajar. No le bajan la guardia, aunque no figuren como las grandes estrellas. ¿Cierto? Esa debe ser una actitud. Pablo comparó a veces a los creyentes con los que corren la carrera. Oye, esos van por una corona y míralos cómo se preparan, y están ahí y no. Y entonces, ¿y tú? No, porque es que yo no ejerzo un cargo de eminencia, entonces mejor me quedo aquí achantado en una silla y no me importa si no estudio. Eso está muy mal. Tienes que prepararte. Tienes que estar dispuesto para la batalla. Estamos en guerra espiritual, no se lo olvide. Guerra permanente espiritual y tú eres soldado de Yehoshua HaMashiach. Te corresponde, es tu deber estar preparado para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es la Torah. Entonces no puedes estar por debajo, ese es el estándar. No puedes quedarte por debajo si te consideras soldado de Yehoshua HaMashiach. Porque a los pusilánimes que le dice la Torah, hombre, si algunos pusilánimes, mejor váyase de aquí. ¿Ya? No venga a la guerra, sálgase de aquí, que nos va a estorbar. ¿Ya? Así que con esto me voy a despedir, hermanos. Hay que prepararse. Si eres soldado, tienes que estar preparado. Si no, no vayas a la guerra. ¿Ya? No eres parte del equipo. Vas a estorbar después. ¿Ya? Y no lo digo ahora como para desanimar, al contrario, es para que te prepares, para que aproveches al máximo el tiempo. La escritura dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí tienes la Torah para estudiar, para deleitarte, para descubrir cosas grandes, ¿verdad? Y secretas que Dios tiene para todos nosotros. Así que bueno, con esto doy por concluida mi intervención. No sé si tengan preguntas, alguna inquietud, alguna duda que quieran aprovechar para compartir. Y bueno, repito, ha sido un privilegio estar con todos ustedes. ¿Lo escuchas bien, Eric? No, no lo escucho bien. Hay mucho eco. No escucha bien. Que venga aquí y le pregunte. Que venga aquí y le pregunte. Con el monitor, no. Es un poco chapuza, Eric, pero es lo que había. No. No, es que yo creo que es el asunto del salón, más que todo. Sí, es que hay mucho, es como muy grande, ¿sabes? Sí. Y hay mucho eco. Sí, eso es lo que pasa. Aquí, apegada al ordenador le preguntas. Bueno. A ver, este hermano Eric, ¿no? Si quieres, ¿Cómo se llama? siéntate aquí. Si quieres, Shalom, dígame, hermano. pregúntale si quieres. A él le Sí, puedo sí, preguntar. Bueno, a ver, hermano Eric, yo quería ver de lo que has explicado respecto, por ejemplo, a los judíos. Pablo dice, bueno, ahora no puedo citar textualmente bien, los judíos, digamos, ¿para qué están? Pues, a ver, están ahí, pienso yo, para haber sostenido durante estos 2000 años el testimonio de la Torá. ¿Sí? O sea, el testimonio de la Torá, que se han desviado ciertamente en muchas tradiciones, cosa muy dada al hombre, ¿no? La iglesia cristiana también en muchísimas
tradiciones. Ajá. Entonces, con los judíos tenemos en común todo lo que ellos en realidad han guardado de la Torá, como el Shabbat. Gracias a Dios que han estado ellos ahí para que hoy nosotros podamos afianzarnos Sí. en esa, por ejemplo, en esas raíces. Sí, sí, porque, claro. Porque hay, por ejemplo, yo hablo con musulmanes y lo primero que le han enseñado es que, a ver, que todo lo han manipulado, que la Biblia no es la que era, que el Nuevo Testamento no es el que era, total, Claro. y yo les contesté, bueno, ahí están los escritos de Qumran, que están dando testimonio, digamos, de lo que, o sea, exactamente de lo que es la Torá, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿para qué sirve el judío? Bueno, creo que tenemos que bendecir a Dios por haber ellos guardado uno de los conceptos que es el Shabbat. Sí, sí, claro que sí. Es que precisamente lo que he dicho es el que nosotros sepamos distinguir, ¿verdad? Nosotros sepamos distinguir qué es y lo dije ahorita respecto a las tradiciones, inclusive, no es que las tradiciones vayan a ser malas, sino que hay que revisar que no vayan a ser anti-evangelio. Eso es todo. O no ir a sofocar a los hermanos o a acosarles con que tienes que guardar este rito judío, porque estamos hablando de que lo que nos va a unir a todos aquí, el lenguaje nuestro común de un judío o de alguien que venga de las naciones, va a ser la Torá y el Evangelio. Ya, eso es nuestro lenguaje. Que los judíos tengan aparte sus costumbres y tradiciones y a veces un cristiano pueda tener costumbres y tradiciones aparte, eso es otra cosa. Pero aquí cuando hablemos nosotros tenemos que estar conociendo de qué estamos hablando. No podemos estar como que, oye, ¿qué es el Shabbat? Oye, ¿qué es la fiesta de Pesaj? Oye, ¿qué es la dieta esta? No, eso debemos saberlo. Eso es la formación mínima, el requerimiento mínimo. Hay que estar versado en la Escritura y en el Evangelio. Fíjense ustedes, Juan lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Coparticipen vuestro, ¿verdad? En las tribulaciones, en la paciencia y en el testimonio de Yahushua HaMashiach. El testimonio de Yahushua es el espíritu de la profecía y la profecía está en la Torá, está en los profetas, ¿cierto? Entonces es una cadena que no se puede romper. Ahí está para todos nosotros, ¿cierto? Entonces, no sé si hay otra pregunta. Muchas gracias a la hermana que ha participado. Y claro que sí, pues aquí no se está planteando para nada un divorcio con el pueblo judío, ni más faltaba, porque yo mismo soy de origen judío, ¿no? El asunto es el equilibrio bíblico. Eso es lo que estamos simplemente planteando aquí, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Bueno, ojalá que la ausencia de preguntas sea porque ya todo quedó pues claro, ¿no? Ojalá sea eso. Ok. Bueno, Javerín, Y estamos en contacto, que tengas una buena reunión, una buena congregación hoy por la tarde con los hermanos, nos los saludas a todos claro los que sí. hermanos que os congregáis hoy con la Perdón, aquí parashá. creo que hay un hermano que va a intervenir que es Douglas, permítame. ¿A quién? Hermanos, Douglas está aquí en línea. Shalom, hermano. A Douglas de Guadalajara, Sí. de Guatemala. De Guatemala. Shalom. Perdón, desde Guatemala, hermano, ¿me escuchan bien? Bien, bien, sí, claro, ahora sí. Qué bueno. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Con una pregunta. Sí, dígame. Estabas hablando sobre mantener un equilibrio Sí. entre los mandamientos judíos y la Torá. Eh, La Biblia. no, el equilibrio, repito, es para nosotros hoy como creyentes, el lenguaje es la Torá. El equilibrio es la Torá. No es buscar un equilibrio con las tradiciones judías o algo. El equilibrio es la Torá, ¿me explico? O sea, cuando hablo de equilibrio es quitar las cargas por un lado cristiana y por el otro lado judía para que quede la Torá como debe ser. Hay un mandamiento judío Un mandamiento judío. que es sobre... hay un mandamiento judío que se refiere a que no se debe hacer una mezcla entre productos lácteos Ajá, y pues, carne. sí. Eso es un mandamiento judío. Sí, es judío, claro que sí. Sí. Nosotros no estamos en obligación de guardar ese mandamiento No, porque
Es correcto, así es. Es una prescripción judía que no estás obligado. Nadie te puede decir, oye, estás violando un mandamiento. No, es una forma judía de interpretar ese mandamiento. Pero no está, bíblicamente no hay una obligación que diga sobre eso. ¿Está claro eso? Clarísimo. Muchas gracias. ¿Cómo no, mi hermano? Claro que sí. Un abrazo. Shalom. Bueno, a Gracias, todos, igualmente. claro que sí, a todos, un saludo, un abrazo, ¿verdad? Nos vemos entonces la próxima. Shalom. Gracias, Eric. Hasta luego. Shalom. 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 Letraot. Adiós.